Soy Javier Cravioto y esta es mi opinión y análisis en la 4 TV. El tema de coyuntura es la reforma judicial. La reforma judicial da para todo. Yo voy a hablar de otro matiz alrededor de esta reforma que ha causado gritos y llantos y que de manera degradante y dolorosa exhibe a la derecha mexicana en su expresión golpista. Esta vertiente que explica también el México actual del malinchismo. Dado que yo no soy abogado y los especialistas ya nos explicaron cuál es la situación, ya bien nos dicen que contra la Constitución no procede el amparo y que el ruido actual tendrá el cauce legal que sí le corresponde. Por eso no me referiré a eso. Hablo entonces de esa idea que le da cualidades magníficas a la escuela privada por sobre la pública, sin entrar a analizar a los individuos. Es decir, de esa idea que asume que las universidades de renombre son mejores que las universidades públicas, sin detenerse a definir primero qué significa ser mejor y más aún, qué significa ser mejor como gobernante. Porque sí, también esto tiene que ver con la reforma judicial. En estos días hemos leído y escuchado en las noticias que un ministro de la Suprema Corte, que es el señor Alejandro Gutiérrez Ortiz Mena, dio una charla a alumnos de la Universidad de Harvard, de la que él es exalumno, y que su explicación de los requisitos para los próximos jueces y magistrados provocó risas de los oyentes. Maná, ahí estuvo la nota para los encabezados de los periódicos y pasquines del país. El Norte dijo, reforma al Poder Judicial provoca risas en Harvard. La Crónica escribió, jueces y académicos de Harvard se mofan de requisitos para ser magistrado con la reforma judicial de la 4T. El Pasquín Latinus dijo, no es broma. Explicación de Ortiz Mena sobre la reforma judicial desata risas en plenaria en Harvard. Y así los demás. Es decir, que la noticia es que los estudiantes de esa universidad se mofan de uno de los elementos que contiene la reforma judicial. En particular, el punto que se refiere a que los candidatos deben presentar 5 cartas de referencia de vecinos que les conozcan. Yo me pregunto, ¿y Harvard qué? Yo no pongo en duda, sería incapaz de hacerlo, que Harvard es una gran universidad privada, la más antigua de Estados Unidos, la que tiene el mayor presupuesto, creo que tiene algo así como 38,000 millones de dólares de presupuesto, y la que es considerada en el ranking académico de las universidades del mundo como la número 1. Pero para ser un buen gobernante se necesita inteligencia y una educación que incorpore la sensibilidad social. Porque se gobierna no para una empresa, sino para un país conformado para ciudadanos diferentes y con muchas y diversas necesidades. El país no es un negocio. Ser gobernante no es para cualquiera. En México ya vivimos esto. Tan solo hay que recordar. Vamos a hacerlo. Revisemos esta información, porque esto que voy a decir son datos duros, porque se puede constatar en las biografías de quienes me voy a referir. Vamos a empezar. Los presidentes mexicanos, hasta antes del gobierno de Miguel de la Madrid, tuvieron de manera fundamental, si no absoluta, como casas de estudios las universidades públicas, particularmente la UNAM. Es en el gobierno de este presidente de la Madrid con que da inicio el modelo neoliberal, hay que recordar la fecha. Los presidentes de este periodo neoliberal tuvieron como mayor experiencia académica la siguiente: Miguel de la Madrid, Harvard; Carlos Salinas de Gortari, Harvard; Ernesto Zedillo, Yale; Fox, por más irrelevante que es, Ibero; Calderón, la Libre de Derecho, Harvard, dice él, aunque no consta, y el ITAM; Peña Nieto, el ITAM. Resumo en pocas palabras. Antes del periodo neoliberal, los presidentes mexicanos estudiaron en escuelas públicas. A partir de la Madrid y hasta antes de López Obrador,
Su fuente académica son las universidades privadas, preferentemente del extranjero. Por su parte, dato número 2, los secretarios de Hacienda estudiaron de esta manera. De 1923 a 1982, es decir, del periodo revolucionario hasta el inicio del periodo neoliberal, hubo 14 secretarios de Hacienda, de los cuales 11 estudiaron en la UNAM, 1 en el Politécnico, 1 en Chapingo y 1 en la milicia, era militar. Escuelas públicas todas ellas, ¿no? Ok. Del 1982 hasta el 2018, es decir, en el periodo neoliberal, hubieron 12 secretarios, 12, de los cuales 4 estudiaron en la UNAM, 1 en la UAM, 6 en el ITAM, 1 en el MIT de Massachusetts. Y alguien se preguntará, ¿y qué correlación hay entre una cosa y la otra? Bueno, pues que la economía que dirigieron estos presidentes y secretarios de Hacienda se comportó de esta manera. Como crecimiento real del PIB, del Producto Interno Bruto, de 1941 a 1970, fueron las presidencias de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos y de Díaz Ordaz, el país creció al 6.5%, 6.05%. Durante lo que se conoce como el periodo populista de López Portillo y Echeverría, de 1971 a 1982, el 6.45%. Ojo, arriba del 6% en todo este periodo, hasta 1982. Y durante el neoliberalismo, el mismísimo de los presidentes de Harvard, Yale, Ibero, ITAM, los secretarios de Hacienda principalmente del ITAM, la economía se ralentizó a un 2.08%. Entonces vuelvo a la idea de que hay una gran diferencia entre educación e inteligencia. Puedes ir a Harvard y seguir siendo un idiota, o puedes ir a la UNAM y ser un buen gobernante. Recordemos como nota a la anterior que es en el periodo neoliberal en el que se construyó la sentencia que se atrevieron a incorporar en las ofertas de empleo y que decía, egresados de la UNAM, abstenerse. En 1924, me voy a remitir a 1924, recordemos que estamos en el periodo posterior a la Revolución. El secretario de Estado, un exsecretario de Estado de Estados Unidos, Robert Lansing, le envió una carta al magnate de los periódicos y medios de comunicación en aquel momento, William Randolph Hearst. Él controlaba todos los medios de comunicación de Estados Unidos. Este magnate se encontraba haciendo campaña para que Estados Unidos terminara con la Revolución Mexicana, imponiendo a un estadounidense en la presidencia. Fíjense ustedes, la recomendación del exsecretario de Estado, que lo fue con el presidente Wilson de 1915 a 1920 y renunció para dirigir la empresa, pongan mucha atención qué empresa se vino a dirigir este señor, la Mexican Petroleum Company. Bueno, la carta decía así, y esto lo voy a decir de manera textual. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor
y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Cierro la cita. Ojo que esto lo dijeron en 1924, 100 años después. Tenía razón el señor Lansing. Estudiar en Harvard cuesta más de $80,000 al año. Esto es 1.6 millones de pesos. Quien pueda pagar $400,000 por su carrera, unos 8 millones de pesos, qué bien que lo haga. Pero no significa que será mejor que otro que no lo haga. Mucho menos, y eso sí con pruebas sobre el caso mexicano, será un mejor gobernante. No es la institución, es la institución y la persona. Es la escuela y la conciencia social. Por nosotros que se rían en Harvard. Al ministro que fue a provocar la risa de sus escuchas allá en Harvard y que es exalumno de Harvard, y este es un ministro de la Corte, lo que le falta es conciencia y sensibilidad social y sobre todo, amar a su país y haber exigido que se respete a su país. Pero ese es el comportamiento de la derecha mexicana, eso sí, muy estudiada, dicen ellos. Muchas gracias.